y también sobre todo, y también, sobre todo tratar de establecer un diálogo, ¿no? Yo trabajo mucho con historiadores del derecho, con historiadores de la iglesia, con historiadores del arte, historiadores de la ciencia, pero también a veces me hace falta el diálogo con antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores, traductores y otro tipo de disciplinas. Entonces, también muchas gracias. No sé si pudieron de alguna manera eh, explorar los materiales que hemos estado desarrollando y quizás en el link o en alguna parte podemos dejar los enlaces de nuestro proyecto. Mm, Claro, Pilar, de acuerdo. De hecho, si te parece bien, justamente quería hacer un pequeño comentario sobre el proyecto, sobre el diccionario, ¿no? En dime, línea claro. para darte la palabra, Sí. ¿no? Ok, muchísimas gracias. Pilar, pues aprovecho también la interrupción para pues darles la más cordial bienvenida, ¿no? a esta sesión del seminario Traducción Legal y Mediación Lingüística, Historia, Lengua y Justicia del Pueblo Maya, que pues ya es nuestro segundo año de seminario, ¿no? Entonces estamos arrancando este segundo año y como comentaba hace un momento, pues, tras bambalinas, este seminario surgió por una iniciativa de la doctora Caroline Cunil, ¿no? Pues ella ha trabajado por muchos años sobre defensores, intérpretes y en general temas de acceso a la justicia en la época colonial, en el imperio eh, hispánico y bueno, la relación y los problemas que hay entre estos encuentros entre distintos saberes normativos, ¿no? Diría el doctor Thomas Dube, y quiero retomar eso en un momento. Entonces, recuerdo que hace ya un par de años, Caroline comentó la idea de poder trabajar en un diccionario maya español en temas de justicia, ¿no? Que abarcara desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y una forma de trabajar esto pues es un proyecto todavía muy en ideas, ¿no? En el sentido de que no es un proyecto institucional con financiamiento, sino que es estarlo trabajando poco a poco, fue tener un espacio donde podamos intercambiar con especialistas, hacer algunas lecturas, tener lecturas comunes. Y pues el año pasado tuvimos alrededor de 7, 8 sesiones con colegas de distintas partes de Europa y América sobre todo. Y este año, pues realmente una intervención ideal para este seminario es la de justamente la doctora Pilar Mejía, ¿no? Que comento muy brevemente una semblanza, ¿no? Ella es investigadora del Max Planck Institute for European Legal History, es doctora en filosofía e historia por la Goethe University de Frankfurt, es coordinadora del campo de investigación sobre historia legal de Iberoamérica y es pues lo que nos convoca hoy como editora científica del proyecto de diccionario histórico, ¿no? De derecho canónico en Hispanoamérica y las Filipinas, que amablemente nos compartió la página del proyecto, ¿no? Donde se encuentran numerosas publicaciones, videos y otros materiales que les invitamos a consultar. Y donde también, bueno, como comentaba hace un momento, uno de los textos que leímos y discutimos el año pasado fue de Thomas Dube, ¿no? Sobre traducción de saberes normativos, que bueno, es algo que está muy presente en este proyecto de diccionario, ¿no? Entonces, realmente, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto, ante todo, es la idea de tener una conversación contigo, ¿no? Para eh, retroalimentarnos las ideas ya presentes que hemos estado comentando, ¿no? Sobre construir un diccionario, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo conocer el trabajo que han estado haciendo. Y bueno, además se queda grabado y lo podrán ver otras personas, pero ante todo, pues queremos que sea, pues que nos puedas compartir tu trabajo y poder conversar en torno a él. Así que, pues muchísimas gracias y ahora sí te doy la palabra para Perfecto. conversar.
Sí, Rodrigo, Gracias. gracias, gracias de nuevo por la presentación y sobre todo me alegra saber que en otro lugar del mundo también hay más personas interesadas en construir un diccionario. Desde ya les digo que es una tarea enorme, pretenciosa, difícil y que necesita mucha paciencia y por supuesto con mucho gusto les puedo compartir mi experiencia. Em, yo lo que acá tengo como una pequeña guía de lo que quiero hablar hoy. Están viendo, ¿verdad? Entonces, lo primero es cómo entendemos desde la historia del derecho los saberes normativos y por qué un diccionario. Para esto tenemos que pensar historiográficamente cómo se ha construido la historia de este derecho canónico y la perspectiva hacia autores, actores y características de territorios no europeos. Luego, detrás de esto está, por supuesto, la idea esta de la traducción cultural que acabas de mencionar y que está detrás de todo esto, y el profesor Tomás Dube, del director del instituto en el que yo trabajo. Y luego un poco más, concretamente, cómo es que estamos haciendo el diccionario. Y al final, un poco los desafíos y las preguntas recientes que tenemos. Entonces, lo primero, acá dice que todo bien, es que no se me aparece un letrero diciendo, ¿sí? Lo primero es entender, o sea, yo soy antropóloga también de formación, historiadora, y cómo terminé metida trabajando historia del derecho. Entonces, lo primero es un poco mencionar que lo que uno a veces piensa que es el derecho, que es lo jurídico, que es lo legal, es algo que uno a veces tiene bastante preconcebido, como si fuera algo bastante monolítico, que es algo secular, que está concentrado en leyes que ya están terminadas, y justamente al entrar acá y al trabajar todos estos años en el Instituto de Historia del Derecho, lo que he aprendido es que la forma en que entendemos el derecho es como un producto cultural. Y en esa medida queremos entender cómo se construye una ley, cómo se procesa, cómo se traduce en otro contexto, cómo tiene diferentes formas de localizarse en diferentes lugares del globo, mucho más allá de ese, digamos, de ese enfoque monolítico de lo que uno piensa que es el derecho. Tampoco nos ocupamos solamente de una esfera de lo secular, desde una perspectiva que siempre, tradicionalmente ha sido la historia del derecho romano, las instituciones romanas que tienen origen en Europa y luego la gente ve cómo fueron recibidas o transferidas o transportadas a América con unas perspectivas muy difusionistas o de códigos ya terminados que tenían que aplicarse en otro lugar. Entonces, dentro de toda esta renovación historiográfica, nosotros nos ocupamos, es más de teorías o inspirados en teorías de la traducción, particularmente la traducción cultural. Entonces ya mencionaste a Thomas Dube, pero detrás de esto también hay una gran cantidad de pensadores. Peter Burke es una de las personas que más claramente escribe sobre esto de la traducción lingüística y la traducción cultural. Eh, en esta renovación historiográfica, otra de las cosas que uno no se imagina que ocupa el derecho y es lo que justamente nosotros nos concentramos, es que no es tanto las leyes, sino las normas cotidianas, cómo se reescriben, cómo se renuevan y cómo hay una especie de derecho vivo. Es decir, nosotros nos ocupamos de textos y estos textos tienen muchísimas y muchísimas ediciones y muchísimas enmiendas y debates. Hay un texto que les voy a mostrar más adelante que fue publicado 70 veces en diferentes ediciones, con diferentes marcas de edición. Todo esto para mostrar que lo que se estaba produciendo en ese momento, ese saber normativo, era bastante incierto y tenía que ser constantemente actualizado. Entonces, la historia del derecho que trabajamos tiene que ver con esto. Asimismo, no con una mirada, digamos, de lo secular, sino en la diapositiva y pongo normatividades religiosas. Si bien sabemos que hay una justicia secular y hay una justicia eclesiástica y que hay una historiografía que habla de cada una de estas justicias, veíamos también un vacío historiográfico en entender cómo lo religioso permea las esferas seculares, tanto como la justicia eclesiástica. Es decir, dentro de lo religioso es como algo de lo cual no nos podemos salir en este momento de la temprana edad moderna, de pensar lo religioso también permea el pensamiento económico, comercial, civil, contractual,
está presente. Entonces, un poco también el diccionario se ocupa, nos hemos dado cuenta que si al comienzo estábamos pensando que eran instituciones de derecho canónico, lo que nos damos cuenta es que es de pensamiento normativo religioso que permeaba todas las esferas de la sociedad. Y sin embargo, lo más impresionante es darse cuenta que a pesar que sabemos que la religión católica influyó muchos aspectos de la vida cotidiana de los territorios hispanoamericanos, su dimensión normativa durante todo este periodo nunca había sido estudiada o había sido poco estudiada, digámoslo. Y eso es lo que nos proponemos hacer. También mostrar que esas dimensiones de justicia, que había diferentes dimensiones de justicia que se intercalan entre sí. Estamos efectivamente, hay una justicia civil, secular que conocemos, y esta es otra justicia eclesiástica que no solo interactúan, sino que están en constante, no se pueden entender separadas unas de las otras. Entonces, cuando les voy a mostrar las voces del diccionario, van a ver que uno dice, pero ¿qué hace el diccionario escribiendo sobre todos los contratos, sobre todos los tipos de contratos que hay? Y es por eso, porque no se puede entender separada en este momento la dimensión secular de la dimensión religiosa. Luego pongo derecho canónico, teología moral y actores no europeos. Tradicionalmente, quienes se ocupaban de este pensamiento religioso o canónico era la teología moral y la historia del derecho canónico, pero se ocupaban analizándolo. Hay una gran historiografía, pero en la Edad Media. Ellos miran cómo surgió, hay una cantidad de compilaciones de textos, compilaciones y compilaciones, y se ocuparon del largo periodo de la Edad Media. Luego hay un gran salto hasta 1917, con lo cual desde el siglo XIII, XIV, XV, la historiografía del derecho canónico tiene un salto hasta 1917 y en la mitad era como un gran vacío. Esto fue un momento de estancamiento, por decirlo así, lo cual no pasó mucho porque ellos vieron, los canonistas veían que en el siglo 1917 las instituciones seguían siendo las mismas, se seguían llamando las mismas, y ahí fue el momento en que se actualizó, como si antes no hubiera habido ningún tipo de actualización. Y todo era visto desde una perspectiva romanocéntrica, podemos decir, todo lo que papeles que producía la iglesia y los papas. Pero su perspectiva más allá de Europa no había sido muy tenida en cuenta y de hecho se creía que era un periodo como de estancamiento. Entonces, ante todo este panorama, lo que nos encontramos son grandísimos vacíos historiográficos. Primero, porque se piensa que la historia del derecho se ocupa de leyes, de cosas estáticas, del mundo secular, de una perspectiva difusionista, de una mirada eurocéntrica. Y todo el contexto colonial en el que nos ocupa a nosotros estudiando Hispanoamérica entre los siglos XVI y XVIII no estaba contemplado en esta historiografía. Entonces aprovechamos estos grandes vacíos historiográficos y creíamos que era necesario hacer un diccionario que diera información confiable sobre cómo se entendieron y cómo se trasladaron a Hispanoamérica una cantidad de nociones jurídicas que fueron adaptadas a las condiciones locales. Y no solo cómo fueron adaptadas, sino cómo eran usadas. Entonces así fue que decidimos hacer un diccionario. Detrás de esto, de nuevo, está el asunto de la traducción cultural. Particularmente en la historia del derecho, ellos son de las personas que más utilizaban esas metáforas de recepción, transferencia o trasplante de un saber normativo del derecho en otros contextos. Y nosotros vimos que esto no es lo que queríamos hacer, sino que estábamos interesados eran las tradiciones culturales, cómo las ideas, las prácticas y los saberes se transforman en un contexto, de un contexto cultural a otro. Además, relacionado con todas las teorías lingüísticas, también era lo importante de ver es las reinterpretaciones, las distorsiones y sobre todo que era un proceso no solo de un lado hacia el otro, sino que además regresa. Es decir, cómo instituciones que efectivamente surgieron en un contexto europeo se transforman, se actualizan en América y desde América también manda las actualizaciones a Europa. Y luego otra vez. Es decir, cómo este proceso de traducción nos permite ver que las ideas van y vuelven todo el tiempo. Es decir, no es unidireccional, sino tenemos que pensar todo el tiempo en estas múltiples idas y vueltas. También hay detrás de esto hay muchas
grandes pensadores que vienen más de la filosofía o de las teorías que nos han hablado previamente que la traducción supondría que hay un original y que el resto son copias o que son interpretaciones. También nosotros hemos implementado la idea que no existe un original y que todas en el fondo son traducciones. No hay un referente único y el resto son copias distorsionadas de una única realidad que era la idea, sino que efectivamente todas son traducciones. Y particularmente lo que nos interesa es lo que puse allí en la diapositiva, cómo se localizaban conocimientos de circulación global en los territorios americanos y viceversa. Para nosotros entonces un poco el asunto de la traducción cultural tiene que ver con la localización de un saber que circula globalmente. Y ahí viene un poco esto de cómo dialogamos en un contexto global y en casos particulares locales. Es un diálogo que queremos todo el tiempo sostener. Em, la historiografía latinoamericana está llena de casos de estudio, muchas veces influenciados por las historias nacionales. Sin embargo, otra de las cosas que habíamos es que es necesario no solo establecer perspectivas comparativas o así, sino realmente tener idea, tener esta mirada más global en el que uno habla de como de producción de los textos y los conceptos descentrados. Probablemente lo que se producía en un sitio clarísimo, rápidamente era conocido en otro que uno no se imaginaría y en otro. Y lo que nos interesa es empezar a ver estas circulaciones del saber en perspectiva de lo global. También el comercio de los libros, eso es fundamental para entender esto. Lo otro, que el segundo punto es las dimensiones prácticas. Este es un segundo aspecto clave que ya lo he venido diciendo y está relacionado con cómo se practican rituales, costumbres religiosas, bautismos, formas de matrimonio, hábitos alimenticios, maneras de resolver conflictos y prácticas y, acuerdos cotidianos entre las partes. Todo esto generaba muchísimo debate sobre cómo hacer las cosas y ese es justamente uno de los focos que está centrado en el diccionario. Eh, Por otra parte, quisiera también destacar que no, efectivamente vamos a hablar cuando les muestre las fuentes, voy a hablar que efectivamente nos interesan las leyes, pero que había otras normas que son todos sus manuales prácticos para párrocos, para procuradores, para jueces, para comerciantes, sobre las prácticas mismas administrativas, procesuales y rituales. Em, un tercer punto es los actores locales. Entonces, acá he puesto cómo se producían y usaban conceptos jurídicos respecto a los actores locales. Acá estamos hablando de poblaciones indígenas, personas esclavizadas, mujeres, mediadores y una diversidad de misioneros. Acá es algo que quizás lo puedo mencionar después, pero el derecho se construye a partir de una idea del otro. Y ese otro es que él tiene un conocimiento sobre las diferentes poblaciones indígenas, sobre los esclavos, sobre las mujeres, sobre los niños, y se activa en la medida en que se trata de empezar a diferenciar quién es ese otro. A su vez, el otro, las diferentes poblaciones usan el derecho para otros fines muy diferentes. Entonces, esto con los actores locales es muy importante. Inicialmente, al comienzo del diccionario pensábamos la gente tiene que empezar en las fuentes a encontrar cada que aparezcan indígenas, esclavos, mujeres, niños, misioneros, europeos, inmigrantes, destacar esas particularidades locales. Y poco a poco nos hemos empezado a dar cuenta de algo que es muy interesante, y es cómo a su vez en algunas voces son usadas en las instituciones para un fin muy diferente para el que fue creado. Entonces, un poco esto de los actores locales también es un camino de doble dirección. Es un poco, digamos, sobre esos tres, por llamarlo así, como esos tres grandes ejes que guiarían el diccionario, la traducción cultural, las dimensiones prácticas y los actores locales. Luego, concretamente, ¿cómo lo vamos a construir? ¿Cómo lo construimos? Espero ya no sé si hablar en pasado o en presente con respecto al diccionario. Ha sido un proceso largo, pero a veces siento que ya casi está listo, entonces por eso hablo en pasado, pero no, todavía no está listo. Entonces, ¿cómo lo hemos construido? Lo primero fue la selección de fuentes.
Em, bueno, primero les voy a hablar de las fuentes, luego de las preguntas que le hacemos a estas fuentes, luego las voces que hemos escogido, luego cómo escogimos una red de trabajo y algunos resultados. Sobre las fuentes nos hemos apoyado en todas las investigaciones sobre las circulaciones de libros y los estudios que han reconstruido bibliotecas locales. Entonces, a partir de circulación de libros y bibliotecas locales, hemos seleccionado 17 textos, textos vivos. Luego les voy a contar un poco. Son 17 textos, de los cuales cada uno tiene una historia completa y muchísimas ediciones. Y esos 17 textos sabemos que fueron difundidos ampliamente, que eran editados no solamente muchas veces, sino que los encontramos en rincones muy dispares de todo el territorio y que fueron intensamente usados, citados, que hasta el sitio más lejano, administrativamente hablando, podía utilizarlo o lo usaba o lo citaba. Lo citaban estos textos, porque tenían una practicidad cotidianamente. Entonces, ante todo, son textos que no podían faltar en el escritorio de gente que estaba en la práctica jurídica. A veces decíamos, ¿cómo se imagina el escritorio de un jurista? ¿Cómo se imagina la posible biblioteca de un juzgado? A partir de ahí fue que decimos, bueno, pues esos son los libros que necesitamos utilizar. Mm, no voy a entrar en detalle en los 17 porque tampoco quiero aburrirlos mucho, pero sí voy a destacar algunos. Entonces, por ejemplo, tenemos manuales para la administración de sacramentos. Entonces, son obras, bueno, todas estas son basadas en experiencias locales y eso es muy interesante, muy importante. Y por eso voy a hablar un poquito de alguna de estas, porque voy a hablar un poco de la experiencia de cada una de estas personas. Entonces empezaríamos por estos dos, que es uno sobre la confesión y otro sobre el matrimonio. Entonces, quizás uno de los textos más importantes que tiene que ver con la confesión es el manual de Aspilcueta, Manual de Confesores y Penitentes, que clara y brevemente contiene la universal y particular decisión de casi todas las dudas que los confesores suelen tener de los pecados, absoluciones, restituciones, censuras, irregularidades. Entonces ya solo con el título uno se da cuenta que él lo que quería era solucionar dudas. Y lo más curioso de este texto es que solamente en el siglo XVI encontramos 70 ediciones muy diferentes. El texto fue impreso, por ejemplo, en 3 idiomas, en portugués, primero en portugués, luego en español, luego en latín y después fue retraducido al italiano. Incluso hay ediciones clandestinas. Hay unas modificaciones que se hicieron, unas ediciones sin la autorización del autor. Hay pleitos sobre esto. Y sobre esto, el que esté interesado, pues yo remitiría a nuestra colega Manuela Bragañolo, que ella trabajaba acá antes en el instituto y ahora es profesora de la Universidad de Trento. Ella ha identificado unas ediciones que permiten ver cuáles son esos cambios importantes eh, que hace el autor en ese proceso de reescritura del texto. Y lo que en el fondo está en juego es cómo es entender realmente el proceso, cómo se actualiza el derecho. Y para eso, él, así como nosotros tenemos hoy en día el Word y cada tiempo con la herramienta de control de cambios vemos que hemos estado cambiando, ella lo que hace es reconstruir en esas diferentes ediciones, introducirse un poco en la historia del libro y en la historia de las imprentas, cómo la imprenta le permite a Azpilicueta establecer una serie de marcas en los textos, cruces, estrellitas, manos, adiciones, para ir mostrando dónde están las actualizaciones. Entonces, detrás de esto también está un poco la idea de un libro vivo, ¿no? Gracias a la actualización y a los usos creativos que se podía hacer con la imprenta. Fue un éxito editorial sin duda, fue declarado, podríamos llamarlo como un bestseller, tanto en Europa como en América, en Asia, fue usado globalmente. Manuela organizó una conferencia y luego se publicó un libro sobre los diferentes usos de este manual en todo el mundo. Tiene ejemplos de Japón, de toda América Latina, de Europa, de África, muy interesante. Y otra cosa particular del libro es que no solamente era un bestseller y era muy de uso para uso práctico, sino que a pesar de que era tan práctico y tan simple y sencillo y breve como dice el título, era además al mismo tiempo
bastante complejo. Es decir, que condensaba todo un conocimiento jurídico en cosas sencillas. Y esto en algunos artículos ha sido trabajado como proceso de epitomización, como de reunir un pensamiento complejo y denso, era algo muy sencillo. Por suerte, aquí les puse un pantallazo de que tenemos ahora ediciones digitales. Y esto ha sido muy útil, porque si queremos además ver las diferencias entre diferentes ediciones y cómo se fue estableciendo un texto, necesitamos también tener ediciones digitales. Eso quizás lo voy a hablar después. El segundo libro sobre administración de sacramentos es El espejo de los cónyuges, Speculum Conjugiorum, de Alonso de la Veracruz, contemporáneo, que es este libro salió contemporáneo, claro, a uno de los del manual. Y incluye todos los debates sobre el matrimonio, sobre la moral sexual y sobre las costumbres matrimoniales a partir de la experiencia de Alonso de Veracruz entre las naciones purepecha y algunos aztecas. Veracruz ofreció este libro algunas respuestas a muchas dudas que podían surgir cuando un joven sacerdote o misionero intentaban adentrarse dentro de la compleja provincia de las costumbres matrimoniales indígenas, considerada como un auténtico laberinto. Aquí estoy citando a otro colega muy simpático que ha trabajado este texto, que es José Luis Ejío. Él también lo pueden consultar si quisieran saber un poco más de la historia de Alonso de Veracruz y sus libros. Él dice, por ejemplo, que este fue uno de los primeros impresos en América, en la primera imprenta de la Ciudad de México que se estableció en 1539. Y muestra cómo Veracruz, a diferencia de muchos otros misioneros de la época, explicó que el marco normativo que se tenía en Europa era completamente inadecuado a las prácticas locales. No se podía pensar el matrimonio como se venía pensando en Europa. Había que entenderlos de otra manera, había que aceptar prácticas indígenas, como casarse entre hermanos, lo que nosotros llamaríamos casarse entre hermanos. También cómo solucionar la poligamia, es decir, cómo entenderlo y cómo evitar conflictos también. Y es muy interesante que él muestra que Veracruz, en una serie de viajes que hace y debate, y, conferencias, ¿no? ¿Cómo llamarlas? Como lugares en los que participa, se dio cuenta que su pensamiento podía estar al mismo tiempo, tenía que ver con discusiones que pasaban al mismo tiempo en Michoacán, en Madrid y en Roma. Y como lugares aparentemente tan distantes estaban muy al tanto de lo que pasaba en estos lugares. Entonces, por eso también hemos escogido este libro. Luego otros 2 manuales más, 3 manuales más para la resolución de dudas, diferentes tipos de dudas. Uno de ellos para las dudas de los misioneros, escrito por José Acosta, de Procurantem Dorum Salute, para la salvación de los indios. Él fue un jesuita que escribe a partir de su experiencia en el Perú. Se ha escrito mucho sobre él, se dice incluso que es el padre de la etnografía y los estudios lingüísticos, también sabía mucho de botánica, y él llegó allí para escribir un informe. Este libro era inicialmente un informe para la provincia jesuítica y terminó siendo de gran utilidad porque él decía, ya sé todas las dificultades que hay para la evangelización de los indígenas, pero no por eso los vamos a excluir de un plan de salvación divina cristiana. Entonces establece una cantidad de estrategias. Lo primero que hay que hacer es aprender la lengua de ellos. Los misioneros que no sepan la lengua de los indígenas no va a funcionar ningún proceso de evangelización. Eh, él aprendió quechua y vivió, no mucho, pero vivió un tiempo en lo que hoy, digamos, es entre Perú y Bolivia, el lago Titicaca, donde estaría su residencia principal y donde se establece el colegio, uno de los primeros colegios para los hijos de los caciques, donde ellos, los misioneros, aprenden lenguas quechuas y aymaras y también los indígenas aprenden latín. Allí también se establece una imprenta. Y su vida está llena, como la de muchos jesuitas, de una serie de viajes de diplomacia, donde él muestra, a partir de la experiencia que tiene allí, la comparte con otras personas y eso se termina viendo en las decisiones legislativas. O sea, su experiencia allí es súper importante para luego textos que uno ve después. Luego puse aquí el itinerario para párrocos de indios, en que se trata las materias más particulares tocando a ellos para su buena administración, de Alonso de la Peña Montenegro, 1668. Él fue el obispo de Quito durante 33 años.
al mismo tiempo, en un periodo corto, pero eso me llama, es lindo mencionarlo, que él también fue presidente de la Real Audiencia, un poco para retomar esta idea de que el mundo eclesiástico y civil no estaba separado, incluso en una sola persona estaban esos dos cargos. Y él estaba en contacto directo con muchísimos párrocos. Entonces, a pedido de los párrocos de su obispado, él empieza a resolver dudas. Ellos adicionalmente le dicen que no escriba más en latín, que eso no le sirve, que escriba en español. Entonces, por eso este libro está escrito en español. Y un colega de Brasil, Rafael Ruiz, me contaba que ha encontrado citas donde utilizan el itinerario párrocos e indios en el Amazonas. Entonces, un poco pensando en esto de los usos globales de estos libros. El tercero que puse acá es el gobierno eclesiástico y pacífico y unión de los dos cuchillos, pontificio y regio, de Gaspar de Villarroel en 1738. Este libro tiene toda una historia en el proceso de escritura, porque se escribió, pero quedó pausado por el terremoto, luego el manuscrito naufragó tratando de llegar a Madrid, entonces él escribe que se ha escrito finalmente a tres manos, con lo cual retomando un poco esta idea de no pensar hoy en los libros como que hay un autor y hay una edición, sino detrás de cada libro hay muchísimos autores probablemente y hay muchísimas ediciones por esto que hemos hablado de la actualización del saber. Y él, bueno, además de todo el libro, tiene un larguísimo proceso, como de 10 años, creo, hasta que tiene la aprobación. Entonces, es un libro que finalmente, cuando sale en 1738, ha podido retomar una cantidad de experiencia de todo este tiempo y en este periodo él ya puede utilizar muchísimas más fuentes. Los que veíamos al comienzo eran del siglo XVI y este ya 1738 recoge muchas más experiencias. Ya hay un derecho que ha surgido en América, entonces él lo recoge. Y sobre todo lo importante es que esto de lo que habla, ¿no? La unión entre los dos cuchillos, como los dos poderes, eso representaba un gran desafío. Entonces, él utiliza muchísimas fuentes y dice, esto necesito que sea útil para la gente que gobierna la iglesia, pero también para los que están en las reales audiencias. Eh, para eso tiene un aparato de notas muy rico, les puede servir tanto para los doctos que necesitan saber las autoridades eclesiásticas y civiles, pero también para una utilidad práctica. Tiene varias lecturas. Thomas Duet, recomendando cada uno de estos libros, tiene uno de mis colegas favoritos. Entonces, este es uno de los favoritos del profesor Dube. Él tiene una conferencia sobre lo que escribe Gaspar de Villarroel en torno al ayuno. Él trabaja muchísimo el ayuno, la elección de los prelados, los conflictos entre religiosos y, y eso es lo que les decía, recopila como todos los 100 primeros años de lo que ya se había escrito. Por eso es bastante citado a lo largo del 18 y en el 19. Es una fuente que se sigue utilizando mucho tiempo posterior. No puede faltar este que les voy a mencionar acá, que es de Juan de Solórzano y Pereira, sus dos libros, Política Indiana y Indiarium Iure. Como saben, Juan de Solórzano y Pereira fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Lima y vivió allí 16 años. Durante su estancia, él era un hombre como muy ordenado y muy concentrado en sus tareas. Y su tarea tenía dos tareas: formar una recopilación de cédulas y ordenanzas virreinales y elaborar una obra sobre justicia y gobierno. Y al final hizo las dos. Y muestra como esa doble faceta de él, en la que después de desplegar todos sus conocimientos jurídicos, pero al mismo tiempo su experiencia como burócrata, por decirlo así, en los cargos. Entonces es interesante ver como al mismo tiempo la erudición y la experiencia propia que tuvo para mostrar las particularidades de América Latina. Es un texto que es indispensable para cualquier consulta jurídica y sobre los temas, tanto en materias religiosas como en civiles, y tuvo una amplísima difusión a lo largo del 17, del 18 y también hasta el 19. También tenemos una edición online, no de edición online, sino una edición digital. Luego les contaré un poquito de esas ediciones que les he puesto. Acá tengo otro, Juan de Vía Bolaños, que es la Curia Filípica en 1790.
El título completo del libro es muy interesante, Curia Filípica, donde breve y compendiosamente se tratan los juicios, mayormente forenses, eclesiásticos, seculares, resuelto por doctores antiguos y modernos, y practicable, útil para los profesores de entre ambos derechos y fueros, jueces, abogados, escribanos, procuradores, litigantes y otras personas. Entonces ya solo con ese título uno pues puede tener una idea de la utilidad práctica que tenía este manual. Se ha escrito mucho sobre Evia de Bolaño, sobre todo se ha escrito porque se dice que no era ningún erudito, sino era más bien un practicante del derecho. A muy corta edad se supone que ya era notario y a los 14 años ya era un escribano del tribunal en Madrid, después en Valladolid y en Granada. Y que sin un título reconocible en todo caso llegó al Nuevo Mundo y a finales del siglo XVII se trasladó a Lima y fue procurador. Hay 33 ediciones, hemos visto que hay 36 ediciones que están publicadas en Lima, Valladolid, Valencia, París, Florencia. Y el libro tiene dos partes que son muy diferentes. Este también hace parte de esos libros que hay que entender un poco la historia del libro para ver por qué es así. La primera parte. Bueno, antes de eso, también contarles que sobre este hay algunos autores que dicen que no lo escribió él, que no tiene nada, que él no puso ni una palabra, que lo que él hizo fue recopilar y copiar y ponerlo todo junto en un orden específico, que no debería tener su título como autor. Pero detrás de esto sabemos que el concepto de autoría en este momento no es como lo deberíamos entender hoy y que lo que si fuera como recopilador es, digamos, podría ser también una forma muy interesante de verlo, ya que nos muestra como esas obras importantes que son vehículo para tener todo en un mismo lugar. Entonces, en esa primera parte es una descripción de cómo es todo lo que pasa en una sala de justicia. Escribe las instituciones y sobre todo los procedimientos en los juicios civiles y penales, tanto en la jurisdicción secular como eclesiástica. Y la segunda parte del libro se llama Laberinto de Comercio Terrestre y Naval, procedimientos legales que regían los actos de comercio por tierra y por mar, y para mercaderes, consulados, navíos y todo tipo de transacciones comerciales. Este libro es muy importante para todas las personas que se ocupan, para todos los conceptos que tienen que ver con la moral económica, impuestos, monedas, usuras, compras, ventas, etcétera. Y como les decía ahora, tiene es un vehículo, este libro es casi que un vehículo, tiene por un lado todas unas márgenes en latín con todas las citaciones de las autoridades y en la mitad tiene la práctica en español. Entonces, quien estaba en un consulado de comerciantes podía utilizarlo de manera muy fácil, citar lo que fuera, saber que esto además está apoyado por una autoridad y saber cómo se resolvía en América. A esto los he llamado guías útiles para jueces, procuradores, litigantes, comerciantes. Luego, por último, les voy a contar de un libro que hemos trabajado mucho, que es el de Pedro Murillo Velardo, el Cursus Juris Canonici Hispanici et Indice, que se publicó a final del siglo XVIII. Él fue un andaluz que terminó embarcado de Acapulco para ocuparse de la predicación y administración de los sacramentos en misiones tagalas alrededor de Manila. Llegaría a ocuparse muy rápidamente la cátedra de cánones en el Colegio San Joseph y la recién fundada Real Universidad de Manila. Fue calificador de alto oficio, luego se volvió rector y procurador de su provincia. No solo escribió un manual para los estudiantes, sino también escribió una geografía, otra carta geográfica, un catecismo, unas prácticas de testamentos, seguramente una gramática, no estoy segura, pero era alguien bastante polifacético. Y esta obra que utilizamos acá era que reunía todo lo que tenía que saber un estudiante de derecho canónico y civil y la forma en que lo que tenía que saber, el orden en que tenía que tener las cosas. Entonces es un libro muy útil para nosotros porque es al final del periodo y trata de recoger toda esa traducción y lo hace desde Filipinas, que era un lugar que no teníamos al comienzo muy ubicado y que nos parece fundamental. Entonces acá hay como un panorama de todos estos libros que les he hablado, los marcados en rojo, que como ya saben, bueno, habla de la práctica jurídica teológica, las experiencias de cada lugar, las consultas, los debates desarrollados en territorios del actual Perú, Bolivia, Filipinas, Chile, Ecuador.
y que nos muestra en el fondo cómo, justamente lo que queríamos ver, hay una producción descentralizada de las normatividades. Ya no estamos hablando de Roma y de Madrid, sino estamos hablando realmente desde otros lugares. Eh, en este, seleccionamos estos libros dentro de bibliotecas enormes. O dentro, hay una proliferación de tratados, hay ¿cómo lo llaman? Hay una sobreabundancia de libros sobre estas materias. Pero estos que hemos puesto allí son los que sabemos, que saben sintetizar, compilar y difundir los principales debates. Y que transportaban, digamos, este saber práctico, que es el que nos interesa en el diccionario. Aportar una visión también teórica y práctica, sabemos, tenían todos los aparatos de citas de las autoridades, pero asimismo daban siempre una solución de cómo hacer las cosas hasta en los lugares más remotos del imperio. Eh, Adicionalmente, también tenemos cosas que son indispensables de utilizar, que son todas las legislaciones reales y pontificias, así como el Concilio de Trento, el Tercer Concilio Provincial de Lima y el Tercer Concilio Provincial Mexicano. Y sobre todo queremos destacar los concilios como todas estas formas de consultas desde lo local. En últimas, todos estos libros nos ayudan a completar un panorama que hacían parte de esas obras de consulta obligatoria para el derecho, tanto canónico como civil, y es lo que hemos llamado todas las normatividades religiosas, que les decía desde el comienzo, todas las materias de rituales, de prácticas alimenticias, sexualidad, economía, todo esto tendría que consultarse en estos libros, y basados en un conocimiento de los lugares, de la realidad americana. Ante todo esto, uno dice cómo explorar todas estas fuentes, cómo explorar un concepto a partir de estas fuentes. Entonces, nos dimos cuenta que son muy importantes tener ediciones digitales de alta calidad. Creamos una timeline de fuentes donde podemos mostrarle a la gente que puede recorrer diferentes caminos. Puede irse por autores, puede irse por diferentes tipos de legislaciones, puede hacer consultas, fuentes adicionales, pero era importante tener herramientas digitales. Entonces, cuando comenzamos el proyecto, casi todas nuestras fuentes estaban en Google Books y ya hoy en día podemos ofrecerle a las personas los libros no en mejor calidad, sino incluso en texto. Entonces, la política indiana, también Azpilicueta, Villarroel, Murillo, los tenemos en texto tipiado, de manera que podemos hacer búsquedas más avanzadas y encontramos las cosas más fácilmente. No necesariamente también decimos que hay que hacer un recorrido cronológico de comienzo a fin, lo hacemos, pero también hay muchas otras vías de avanzar para seguir, digamos, entendiendo las diferentes instituciones. Entonces, con esto sigo al... Se me quedó... allá. Entonces, luego la arquitectura, ¿cómo elegimos las voces? ¿Cómo seleccionamos qué era lo que vamos a hacer de diccionario? En nuestro caso era relativamente fácil y era porque el derecho canónico fue enseñado durante muchísimos siglos, siguiendo una estructura. Había una estructura que casi que desde el siglo XIII hasta el siglo XIX se seguía utilizando. Y en esas fuentes también estaba. Entonces, empezamos con las decretales de Gregorio XI, que era una compilación que había recogido un material muy disperso y muy heterogéneo y que había buscado darle una heterogeneidad a las cosas y tenía una división de libros muy específica. Esa división de libros y la forma en que él las compiló fue mandada a las universidades, como la nueva forma en que debería enseñarse las cosas. Esto luego tuvo una edición también muy famosa, muy exitosa de esta colección, a la cual se le llamó el Corpus Iuris Canonici, que a su vez tenía esa misma división. Se actualizaba todo el tiempo, entonces era una división, pero dentro de ella las materias eran inestables. Así que Trento después decide que debería haber una edición, entonces Trento llama que es la edición romana. Después, esa misma forma de dividir las materias la vemos también en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, la vemos en el curso que escribe Murillo Velarde en Filipinas,
ya a finales del siglo XVIII. Entonces dijimos, ok, vamos a tomar esa estructura, que es esta estructura quíntuple, de iudex, iudice, clerus, conubia, crimen. Juez es donde viene toda la teoría del derecho. Juicio es la organización judicial y todo lo procesal, todo lo que tiene que ver con un proceso en un tribunal. Luego la parte del clero, que es el derecho, digamos, del clero, y ahí está metida la economía moral, la moral económica, por llamarla así, todo lo que tiene que ver con el dinero. Conubia, todo lo derecho matrimonial, qué hacer con todas las costumbres matrimoniales, la moral sexual, está metido allí. Y por último, la parte penal, lo del crimen, que era el tratamiento de todos los pecados y delitos tratados de manera penal. Esta fue una estructura duradera, pero sin embargo no es fija, es decir, está abierta a muchas interpretaciones. Era como una forma de dividir materias, pero no necesariamente estaban prefijas, predispuestas, lo cual nos permitía entender que había una arquitectura temática que se iba actualizando según los lugares y nos interesaba ver a ver cómo era que esto se iba a suceder en América. En el instituto hay también unas iniciativas por empezar a hablar de estos temas y lo que nosotros hacemos hacia el público de una manera más sencilla. Entonces empezamos a hacer unos videos con animaciones sacadas de las fuentes para explicar de una manera sencilla y explicarle a un público muchísimo más amplio de qué es esto que estamos hablando. Esto que aparentemente suena tan anquilosado y tan aburrido, puede ser bastante divertido y, creo que por tiempo no es necesario mostrar el video, pero ahí queda el video, lo podríamos poner en algún enlace, alguna parte, para que los puedan ver. Son videos interesantes y en este particularmente explicamos esta arquitectura que les estoy hablando, que es la que compone el diccionario. Aquí podemos ver las voces mismas, son 120 distribuidas en eso. Y lo interesante era ver las particularidades americanas y cómo las formas de hacer algo. Cada una de estas instituciones y cada una de estas palabritas que ustedes ven allí, nos interesaba era ver qué dificultades había, qué costumbres locales, indígenas, qué debates se hacían, qué tenían que desarrollar los teólogos, los juristas para llevar adelante toda esta empresa. También cómo la gente las aprendía, cuál era la destreza jurídica de las personas para aprenderse esto en un proceso o en cosas matrimoniales o en cosas penales. Normalmente uno nunca lee un diccionario de manera transversal. Uno va a un diccionario y busca alguna palabra que le interese. Las que ven en oscuro es porque ya están publicadas. Son 120 y ya estamos llegando a la número 90. Y cada que a alguien le interese algo puede buscarla así. También hemos estado desarrollando una plataforma para hacer búsquedas transversales. Sin embargo, yo también les quería contar un poco que tengo la oportunidad de leer el diccionario de manera transversalmente. Yo me lo pude leer todo y entonces yo veo algunas observaciones transversales, por decirlo así, que viendo el tiempo quizás alcanzo a compartírselas. Son varias. Por ejemplo, una de ellas es la versatilidad del pensamiento normativo. Eh, el título lo dice ya mucho y es mostrar cómo hay varias traducciones y creaciones en momentos de inestabilidad, en momentos de incertidumbre. Este derecho está basado también un poco en la incertidumbre. Ante un caso hay muchas soluciones posibles. Eh, hay muchas formas de resolver y lo que hacen ellos es seleccionar información. No solamente es como una lógica de reproducción y de transferencia y de traducción, sino también hay un proceso de selección de la información y eso es muy interesante ver a lo largo de todas las voces. Es necesario observar cómo se puso en la práctica. Bueno, y cómo son recreadas de manera específica. Esto podríamos hablar larguísimo sobre eso, pero un poco esa es la idea, ¿no? El pensamiento normativo es bastante versátil porque estamos pensando en una dimensión práctica de la justicia. Luego, razonamiento moral práctico. Aquí es entender, lo que quiero decir acá es la forma en que se resolvían las cosas en lo práctico tenía que ver con un racionamiento moral. Entonces, la teología moral era como la reina de los saberes y era algo que ellos querían enseñar para explicar cómo resolver las cosas. Ante muchas posibilidades, uno
ellos siempre recurrían a la conciencia para decir, ok, si cometió esto, pero eso no era lo que quería, entonces realmente no es culpable. Es importante también saber que no todos los teólogos ni todos estos juristas estaban de acuerdo, todos tenían opiniones diferentes sobre lo mismo y había como una cultura de la opinión que está relacionado con eso que les decía de la incertidumbre. Había como un abanico de opciones posibles y de opiniones y lo importante era que alguien supiera hacer el razonamiento correcto, por decirlo así. Por eso ellos insistían tanto en la conciencia del juez, en la conciencia del penitente, en la conciencia de los mercaderes, en crearle la conciencia a los indios, y por eso ellos hablan de sus ignorancias o sus errores, entre comillas, hoy en día, y cómo muchas cosas se podían resolver confesándosela a alguien. El sacerdote podría darle una respuesta a sus problemas en el fuero de la penitencia. Entonces, para los historiadores hoy en día es muy difícil saber cómo se resolvieron conflictos que nunca fueron escritos, sino simplemente todo estaba sucediendo en el fuero, en una dimensión moral de las conciencias, que es un lugar de resolución de conflictos y que es una forma de ejercer justicia, particularmente en acuerdos. Por ejemplo, todos los acuerdos comerciales, siempre que se decía que si hay un consentimiento mutuo entre las partes, no hay necesidad de terminar en un pleito. Y así hay toda una cantidad de acuerdos que nunca fueron escritos y que se resolvieron de manera extrajudicial. Que los cristianos estaban llamados a poner fin a sus conflictos mediante acuerdos, mediante consentimientos y no tanto en litigios. Entonces se refiere todo esto al racionamiento moral práctico. Luego hay otra cosa que nos interesa mucho, son las consideraciones sobre el otro. Eh, Todas las voces del diccionario y todas las fuentes de esta época están plagadas de ideas sobre el otro indígena, con una cantidad de adjetivos dependiendo de su calidad, su uso de la razón, sus inclinaciones, su rudeza, sus costumbres, su pobreza, la hospitalidad, sus matrimonios, y construye una idea del otro muy particular. A partir de esa idea del otro, ellos logran hacer una diferenciación jurídica según su uso de razón, por ejemplo. Entonces, su uso de razón o su conocimiento de la doctrina. También las mujeres según su condición, si son doncellas o viudas o embarazadas o maltratadas por sus maridos, o si son de mala vida o si son niñas. Y cada una de estas diferenciaciones de ese otro lo que hacen es diferenciar jurídicamente y tener un régimen especial de castigos. Entonces hay toda una lógica detrás que es importante entender, y yo siempre en el diccionario quería también mostrar que es una ficción jurídica, que son ficciones jurídicas y que es interesante ver que la gente también reacciona ante esas ficciones jurídicas y juega con ellas. Eso es algo que ha sido difícil de tratar en el diccionario, pero creo que serán temas para futuro, para reflexiones. Recursos naturales locales, todos los autores estos hablan desde sus experiencias locales en los alimentos que hay allí, los animales, las sustancias, los recursos. Y esto tiene que ver con todo un asunto cotidiano de las dietas, de los ayunos, de las épocas, navidades o cuaresmas, de qué hacer en un lugar, si podemos comer los huevos de las iguanas, si esto va en contravención de las leyes de la cuaresma o no. Todo eso es muy interesante y hay muchísimos debates sobre eso. Luego hay prácticas de actuación procesal. Todas las partes procesales, el libro de las cosas procesales, son en total 20 pasos, que son 20 voces. Tenemos 18, nos faltan solo 2. Y ahí sí que podemos ver cómo es que cambió los procesos. Depende a quién se procesaba. Entonces, en general, no puede decir que para América y pensando en los indígenas y en la población ignorante, pobre, ruda, etcétera, entre comillas, en general se quería que fuera de forma sumaria, ¿no? Estos que fueran breves, que se resolviera oralmente, que se simplificaran todas las solemnidades que venían diciendo las fuentes, limitándose el uso de instrumentos jurídicos, reduciendo los costos, guardando los usos de cada tribunal, para que esto fuera como más rápido, ¿no? Además, admiten todos que hay un gran arbitrio del juez y la discrecionalidad de los jueces. Ese sería todo un tema de lo cual podría salir un libro completo pensando en las prácticas de actuación procesal. Luego, regímenes de castigos especiales. Como ustedes saben, había todo un régimen especial para indígenas.
Entonces, decían que como no, por su ignorancia o conocimiento de la doctrina o desconocimiento de la doctrina, o si la conocían o no, podían elegir entre penas más exteriores y corporales o penas espirituales que implicaban un alto conocimiento moral de su actuación. Lo mismo que tanto usar el juramento o no, que tanto pedir que juren o que no juren si no están entendiendo de qué se trata el juramento. Lo mismo que si no pueden conseguir los testigos idóneos, etcétera. Hay toda una serie de cosas especiales. Esto relacionado con lo que ya había dicho, consideraciones del otro, la destreza jurídica de los sujetos. En la historiografía en Estados Unidos lo llaman como legal literacy. Y viene de nuevo relacionado con esto que les venía pensando, ¿no? Que la traducción cultural no solo es de una vida, sino pensar cómo se usa, cómo los sujetos son también, o sea, todos los procuradores, estando hoy acá en un seminario relacionado con los intermediarios, con los mediadores, nos interesa, por ejemplo, ver cómo los procuradores, intérpretes, gobernadores, árbitros y párrocos eran aprendices de este derecho en ambos ámbitos. Incluso muchas veces no había necesidad de un escribano para toda una cantidad de transacciones cotidianas, es decir, se podía hacer de otra manera. Mm, sobre esto de la Liga Literacy, recientemente se publicó el artículo de Laura Beck Varela sobre blasfemia. El artículo de ella, parecido a muchos otros como los supersticiosos, los herejes, los cismáticos, todas estas en la parte penal, nos muestra que no había unas fronteras muy divididas, muy definidas entre los delitos. Depende un poco de la condición de las personas. Y se asocian muchas veces a comportamientos sociales. Entonces, la teología moral hizo unas taxonomías complejísimas de diferentes tipos de blasfemia. Depende de quién la hiciera, depende si era un hombre, si era una mujer, hace cuánto, si era un cristiano nuevo, si no, si era un hombre de qué edad. Había toda una taxonomía. Pero lo interesante que he encontrado es que en América Latina había personas que blasfemaban o que decían que habían cometido la blasfemia para llegar a tribunales de la Inquisición y allí tener la esperanza de que esta institución interviniera un poco en su nombre y los liberara en el mejor de los casos de su dueño. Entonces es uno de los delitos más encontrados, más común entre, digamos, los esclavos de origen africano, como estrategia para evitar el castigo físico y acceder a un tribunal de la Inquisición. También dice que en algunos momentos era un símbolo de masculinidad, el asunto y de honor, el asunto de la blasfemia. Entonces hay como otro tipo de apropiaciones creativas de estos delitos religiosos. Otro tema que es muy interesante, que valdría muchísimo la pena explorar, que hay muchos investigadores que se ocupan de ello, es la moral económica. Entonces, una de las cosas más reiteradas en estos textos es la prohibición que tenían clérigos, doctrineros, párrocos, curas de comerciar, de tener tratos, de ganar dinero, de acumular bienes. Y es justamente lo que más ocurre. Entonces, hay una cantidad de debate explicando por qué no se puede producir más dinero con lo que ya tienen. Tenemos muchas voces dedicadas a esto y es muy interesante ver las lógicas de atrás. Perdón. Intermediarios y gobernanza. Nos interesa ver el rol de procuradores, intérpretes, árbitros y párrocos. Esto ya les había contado un poco como figuras de intermediación que de manera descentralizada actúan en los territorios. Estoy viendo que ya casi me pasé de 1 hora y no he llegado al final. Eh, Este otro punto que puse es de apertura historiográfica. Al final de cada artículo, las voces tienen que hacer un balance historiográfico. Entonces, normalmente la gente se remite a sus disciplinas, a gente que ya conoce que escribe sobre el tema. Lo que le hemos pedido a los autores es que traten de mirar ese mismo tema que ha sido tratado por historiadores de otro ámbito. Y eso ha sido interesante ver cuando se hace este diálogo entre la historia sociocultural, la historia de la iglesia, la historia de las sexualidades, la historia del arte y también como las disciplinas. También es importante para ver diferentes casos en diferentes áreas. Bueno,
Eso un poco sobre esas observaciones transversales. Luego sobre nuestra red de trabajo. Al comienzo no, teníamos un pequeño grupo de sospechosos que podían ayudarnos en el tema y yo creo que ya después de todos estos años tenemos una comunidad de colegas, de más, somos casi 100, cada uno con diferentes experticias y desde diferentes especialidades y áreas geográficas que hemos estado durante mucho tiempo en comunicación, algunas reuniones en la época antes de la pandemia presenciales, luego bastante encuentros virtuales, reuniones temáticas, estancias en Frankfurt, donde hemos compartido nuestra metodología y donde en algunos casos hemos visto que hay necesidad de hacer más cosas. De que el diccionario al final va a producirse no solamente el diccionario, sino algunas otras, y no solo publicaciones, por ejemplo, salieron videos, o por ejemplo, salen publicaciones de transversales, o que salgan otras cosas, eso se está dando y eso es gracias, digamos, a esta cooperación entre colegas. Luego, las herramientas digitales y las publicaciones. Cuando uno piensa en un diccionario, sobre todo cuando uno piensa en un diccionario, se da cuenta cómo la tecnología se está transformando, la tecnología y las herramientas para publicar se transforman cada vez más rápido. Entonces, en la medida en que los artículos, 120 artículos, no podíamos esperar a que estuvieran los 120 para publicar un libro. Entonces se iban publicando cada uno de manera independiente y como working paper. Es decir, sabiendo que en algún momento, cuando todo el libro esté listo, como libro, sabemos que de los primeros que se publicaron van a tener que actualizarse, así como en la temprana edad moderna, a nosotros también nos pasa lo mismo que vamos a tener que actualizarnos. Y eso tenía la ventaja de publicarlo como working paper. Y de manera inmediata sale un artículo y se publica y sabemos que después vamos a tener que hacer una actualización de él y estas herramientas lo permiten hacer. Luego lo de los videos y es explorar nuevas narrativas y empezar a llegar a públicos más amplios. Uno hoy en día no sabe cuál va a ser su público. Inicialmente nosotros decíamos esto es pensado para estudiantes de doctorado, de maestría, gente que va a trabajar con archivos, etcétera. Pero hoy en día las tecnologías muestran que uno ya ni siquiera sabe quién va a ser su usuario porque esto circula de una manera por muchos canales diferentes y cada vez más amplios. Entonces, los videos ayudan bastante a eso, a explorar nuevas narrativas y a ampliar el público. Y pusimos, todas las fuentes las pusimos en un blog y creo que toca seguir explorando herramientas de trabajo colaborativo. Había algunas herramientas, había algunos libros, textos que no han sido digitalizados como tal, tipeados, y hay proyectos para tipeado colectivo de textos antiguos, por ejemplo, la recopilación de Indias es uno de esos que surgió en este proceso, y es que hasta ahora no existe una herramienta digital para buscar la recopilación de Indias. Y para esto, bueno, los formatos digitales ayudarían mucho. Tenemos una plataforma, nos dimos cuenta que no podemos pensar en hacer un diccionario en papel, toca hacer un diccionario online en las que se puedan hacer búsquedas transversales. Entonces, para hacer búsquedas transversales, contratamos, tenemos la suerte de tener a alguien en humanidades digitales. Esa persona es alguien formado en humanidades y también formado en lenguajes digitales. Entonces, cada uno de los papers que se han publicado han sido traducidos o reconvertidos a otro lenguaje que no es Word y ni que es una imagen de PDF, sino que es un lenguaje que se llama TXML. Este lenguaje permite marcar lugares, autores, palabras, bibliografías, fuentes. Y lo que antes nosotros conocíamos como esos pie de páginas eruditos que uno luego le tocaba era buscar la fuente, solamente con hacer clic ya te abre en las obras y en la página de la fuente. Entonces esto ha sido muy interesante verlo y esto va avanzando cada vez más rápido. Un diccionario hoy en día no se podría pensar sin hacer esas referencias cruzadas ni los vínculos a las fuentes. Eh, sí, vamos a publicar también un libro, está todo un poco en proceso porque la medida en que los autores trabajan sobre el tema, hay veces alguien escribe una voz y se da cuenta que es un tema gigante que le interesa tanto que termina escribiendo un libro o que podría sacar de ese mismo artículo varios artículos. Entonces tenemos el caso de personas que escriben su propio libro y se publica el libro y luego también la voz como algo más resumido. Tenemos el caso de personas que escriben voces y al mismo tiempo escriben varios artículos sobre el tema y eso queremos también editarlos y publicarlos sobre este Everyday Life and Canon Law en nuestra serie de Brill. Es algo también en paralelo, digamos, que está pasando
Y bueno, finalmente en algún momento se saldrá la obra impresa como clásica, que era lo que nosotros inicialmente habíamos pensado que íbamos a llegar, pero en el camino lo que vemos es que esto se reproduce de otras maneras. Pero bueno, también llegaremos a ese momento de tenerlo, los 4 volúmenes en papel. Adicionalmente, es en Open Access, o si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Para mayor visibilidad y difusión. Este fue un poco el recuento que les hice de esto. Por último, perspectivas y desafíos. Eh, Creo que somos como el único diccionario de este tipo que ofrece 120 voces sobre estos conceptos claves, sobre la forma de una perspectiva descentrada que se puede entender la sociedad premoderna en Hispanoamérica y Filipinas con una mirada global y local. Creo que además hemos podido hacer un diálogo y seguir fomentando el diálogo entre diferentes científicos sociales, geógrafos, historiadores del arte, canonistas, teólogos. Y creo que uno de los desafíos más importantes para un diccionario, en la construcción de un diccionario, es la transformación de las tecnologías y cómo hoy nos ayudan las herramientas digitales para hacer como análisis más profundos y más dinámicos. Yo creo que con eso termino. Les agradezco mucho y muy abierta a comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad ha sido fascinante escucharte y, bueno, volver a también ver todo el proceso del diccionario desde la experiencia que tú tienes de lo que ocurre, ¿no? Detrás Sí, de esas decisiones, ¿no? Y entonces te agradecemos mucho por compartir esta experiencia, digamos, práctica, como decías tú, ¿no? De la importancia de... sí, sí. Entonces, bueno, Rodrigo tiene comentarios y preguntas, entonces le voy a, como moderadora, empiezo dejando las palabras a los colegas que la van a pedir y luego yo haré mis comentarios. Entonces, Rodrigo, Vale. te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Pilar, por la exposición. De verdad que es fascinante y desde el año pasado yo había estado revisando el sitio y entonces creo que o sea, compartimos esta liga a varios colegas que de hecho han estado preguntando ahora por la transmisión. Entonces, bueno, ya la subiremos y no, desde luego que no es lo mismo que cuando escuchamos ya directamente la historia y digamos, la exposición sobre la estructura. Tengo, son 4 comentarios, preguntas, comentarios de distinto tipo. Uno, eh, algo que comentaste de manera reiterada es este papel del otro, o sea, que constantemente en esta producción de saberes normativos se tenía en mente un otro, y sobre todo el otro indígena, ¿no? Eh, no sé si ha habido énfasis también porque las mencionaste, por ejemplo, mujeres, población esclavizada, y el artículo sobre blasfemia creo que es muy interesante para población esclavizada, pero eh, hay otras voces en las que particularmente la población afrodescendiente esté muy presente, o el otro indígena americano, digamos, era el que seguía siendo el centro, ¿no? El otro principal. Lo pregunto porque también, al menos en la península de Yucatán, en México en general, pues cada vez más se ve el papel que tuvo y el silenciamiento que ha habido en la historiografía también sobre población africana, esclavizada, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo ha sido este tema para ustedes? ¿Ha sido algo que les ha sido llamativo? No sé si quieren que haga todas las preguntas, comentarios o vamos uno por uno, como ustedes prefieran. ¿Uno por uno? Ah, bueno, Ok. perfecto. Sí, creo que esto del otro indígena es más predominante que el otro esclavizado a lo largo de todas las voces, por las fuentes que escogimos. Creo que las de los esclavizados requieren unas fuentes mucho más específicas que no están en el corpus general. Entonces, por ejemplo, para la voz, bautizos. Sí que hay una cantidad de tratados sobre los bautizos que se le hicieron a los esclavos en el proceso de desembarco de un lugar a otro. Y ellos dicen que son tratados muy extensos, unos replicándoles a otros. Hay como bibliotecas completas sobre esto, que no eran válidos los bautizos
cómo tenían que bautizar, tenía que ser por intérprete, cómo les ponían el nombre, cómo se les rociaba el agua en África, pero eso no era válido, etcétera. Cómo restaurar esto. Y yo he pedido a los autores específicamente, cuando sé que hay un debate específico sobre esclavos, le pido en ese caso que miren otras fuentes y les hacemos recomendaciones. Entonces, por ejemplo, para bautizos, yo sabía que había un debate importante, entonces al final lo pusimos en la parte de bautizos. También sé que hay otros debates importantes para otros temas, pero toca un poquito recabar más y, y pensarlo mejor. Son otras fuentes, creo, que no están allí. Entonces, creo que la pregunta es muy interesante. El otro indígena era el centro del debate global, y en los esclavos era un debate más concentrado en temas, podría decir. Sí, y gracias. Igual, algo que me parece muy interesante del enfoque del proyecto, digo, no puedo decir que están compartidos en todos los artículos, pero lo has señalado también en el trabajo de Dube, ¿no? Sobre un énfasis en la historia legal centrada en procesos, en actores, en prácticas, ¿no? No en esta parte tan monolítica como señalas del derecho. Uh -huh. Y sí, hay un énfasis en los actores, sus prácticas, sus procesos. No sé qué tanto igual están digamos, o qué tan centrales en el análisis las condiciones también materiales, técnicas, no pensando en lo que comentas, para que una obra pueda ser reeditada X número de veces, pues necesitas también las herramientas técnicas, etcétera. Entonces eso, ¿cómo podía ser tan variable, ¿no? En territorios tan amplios, ¿no? Comentabas, bueno, esta descentralización, no solo en Roma, en Madrid, sino en otras partes, cómo esto, no sé si vieron cómo esto influyó en la posibilidad de estar reeditando y además pues actualizando, cambiando, y quiénes tenían acceso a eso también, ¿no? Eh, Esa era otra duda que me surgió, el papel que jugaba Sí, eso, ¿no? sí, 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 yo creo que es una duda que también nos surgió a nosotros y que casi que implica a veces nuevos proyectos de investigación. Entonces, yo aprendí mucho de mi colega Manuela Bragañolo, y ella se ha puesto a investigar el rol de la imprenta y la historia del libro. Cómo para hacer historia de estas normativas no se puede desconocer la historia material de los libros. Entonces, desde cómo el papel, de cuánto cuesta el papel, qué tanto extensa puede llegar a ser una obra, si se puede publicar en una imprenta americana o no, qué tenían que recortar, cómo era, o las que llegaban a América en barriles, qué tanto peso podían tener, las innovaciones de las de marquillas, de poner estrellitas para poner actualizaciones. Todo eso tiene que ver con esta historia del libro, que muchas veces no es incluida en nuestros análisis. Y, y este aspecto técnico relacionado con la experiencia misma de los autores viviendo allí, la dificultad misma que tienen para imprimir algo y decirlo y volverlo a decir, y luego que se los aprueben en Roma, en Madrid, y luego regresar al sitio y volverlo a trabajar, y luego volver, es decir, son cosas que van y vuelven, por lo cual creo que tiene que ver con la historia de vida de cada uno de estos personajes que hay detrás y la historia de los libros mismos. Es decir, poder tratar de combinar tanto estas prácticas como estas cosas técnicas, y para entender esto que ya ha llamado a otras personas derecho vivo. Tiene que ver con la experiencia misma de cómo se hace algo y cómo técnicamente se hace algo también. No solamente era misioneriamente cómo es que había que hacerlo, sino cómo lo íbamos a hacer. Por ejemplo, José Acosta, que escribió un informe, simplemente era un informe, y resultó siendo algo tan útil para los misioneros, que al final termina siendo un libro gracias a los viajes que él hace y que le cuenta como diplomático que era, cómo va contando que esto pasa en otros lugares, y también cómo termina plasmado en un libro. Entonces es algo muy interesante, y creo que no todas las voces tienen que ver con eso, es algo más transversal, y creo que eso hará parte, la introducción hemos pensado que tiene que haber una introducción a las fuentes que hable de todo esto.
Hay cosas que les pedimos a los autores que no tienen que repetir en cada voz, porque entonces se repite en todas partes y tendría que estar al comienzo. Eh, pero sí, es un tema muy interesante. Tenemos dentro de esta comunidad de colegas bastantes amigos interesados en la historia del libro que nos ayudan muchísimo, muchísimo para entender. Gracias. Bueno, las últimas dos, una es una pregunta muy sencilla sobre estas observaciones transversales. ¿Eso ya ha publicado algo? ¿No? Esas son mis notas de campo, por Sí. decirlo así. Ok. Yo las he comentado con mis colegas acá y, y creo que vamos a publicar un libro. O sea, ya a partir de eso van a salir varias publicaciones, no están publicadas. Una de esas va para un libro que está compilando Thomas Dube, donde las personas con las que trabaja tienen diferentes posturas desde sus perspectivas, desde sus proyectos, y todos van a ser como miradas transversales desde sus proyectos. Entonces yo voy a seleccionar de allí algunas y saldrán publicadas, espero, el otro año. Y otras, es otro libro que también viene en camino. Eh, Ustedes que se están aventurando con esto a hacer un diccionario, les quiero decir que es un proceso muy largo y que salen muchos productos en el camino. No sé cuál es más interesante, si estas miradas transversales o cada una de las voces. Pero en todo caso, tener en cuenta que son varias y son diferentes dimensiones y que ambas son importantes que surjan. Eh, yo estoy metida de cabeza en el proceso de edición, lo cual es difícil y dispendioso, sobre todo por todas las fuentes que maneja cada voz. Me gustaría que salieran más publicados más rápido de lo que quisieran, pero no es así. En todo caso, con paciencia, pero sí en algún momento saldrán. Y bueno, hay muchas cosas. La verdad, me pareció fascinante y creo que cada voz, o sea, necesitaría comentar mucho más. Entonces, Eh, y gracias, lo has expuesto de manera muy clara, así que no quisiera tomar mucho más el micrófono para cederlo. No sé si así y Carolina te quieran comentar algo, pero decías algo hacia el final que a mí me detonó como que muchas dudas, muchas interrogantes para cualquier proyecto, que es esta conciencia de que, o sea, bajo este enfoque analítico de ver los procesos, ¿no? Y el derecho como algo vivo en sus reediciones. Ahora, pues ustedes están de alguna forma sumando otra capa, ¿no? Mm, Eh, y cómo, más bien, mi duda es, cómo ustedes, qué conciencia hay de que ustedes están traduciendo también, es un ejercicio de traducción de saberes, qué consideran que ustedes están incorporando a esas fuentes, ¿no? Porque es una lectura, pues, inevitablemente actual, contemporánea, ¿no? Y cómo, pues, cómo están filtrando de nuevo esos saberes normativos con sus propios saberes normativos, ¿no? No sé, es más sí, una reflexión más amplia que esto. sí, no, muy interesante, muchas gracias. Y por supuesto, o sea, desde la teoría de la traducción uno puede pensar que no hace ninguna interpretación al hacer una nueva traducción y propuesta de análisis. Uno de los objetivos cuando queríamos el diccionario, y siempre lo hemos dicho, es producir voces confiables. Es decir, que donde hubiera como un conocimiento certero de lo que era cada institución. Para eso teníamos una metodología muy fija y es estas fuentes y es estas preguntas. Entonces, una de las formas de saber que es probable que estemos diciendo otras cosas y estamos abriéndonos cada vez más a un diálogo interdisciplinar y de nuevos giros lingüísticos y de giros historiográficos. Pero lo que sí es claro es que estar acompañados de estas fuentes nos hace eh, tratar de proporcionar a la gente un conocimiento más seguro de lo que es una institución o un pecado, un delito o algo matrimonial o algo procesual. Cada que llega un artículo a nosotros hay un proceso de evaluación muy largo, en que si yo no sé de todas estas materias, por supuesto que no los he aprendido muchísimo, pero es leído, yo creo que hasta 5 veces. Entonces, es leído por un especialista en la materia, es leído por la persona que edita, es leído por la persona que revisa todas las fuentes, es leído por mí, es leído por otra colega del diccionario, es leído por Tomás Dube, es leído por un colega de la editorial, es múltiples veces leído. Y eso nos asegura que es devuelto al autor, no hay ninguno de los artículos que ya se haya publicado, sino más.
es devuelto, es pensado, cada que nosotros tenemos una duda, lo que hacemos es poner en los comentarios todas las dudas que nos surgen. En algunos casos aparece otro artículo después sobre el tema, pero en algunos casos sí queremos dejarlo puesto desde ese artículo mismo, que si yo sé que hay un debate sobre esclavos, tendría que estar ahí. Entonces el artículo, digamos que la metodología que hemos hecho nos garantiza, o tengo la intuición de que sí es bastante confiable y que somos no la última palabra de algo, sino que estamos abriendo para múltiples cosas que vengan a futuro. Eso te podría decir en general. No, excelente, gracias. Muchas gracias, Pilar. No sé si Yatin quiere tomar la palabra y en ese caso le daría la palabra. Si no, yo, mientras tanto, puedo también hacer, o sea, algunos comentarios, ¿no? Me ha parecido como la preparación del proyecto súper interesante, también la identificación de vacíos historiográficos, como trabajo preparatorio que no solamente se ve como una herramienta de recopilar lo que existía, sino de crear contenidos para responder a algunos vacíos historiográficos. Entonces, ese trabajo preparatorio me pareció interesante, ¿no? Luego, digamos que otra cosa que me llamó la atención, sobre todo, es la manera en que presentaste la selección de fuentes, ¿no? Porque efectivamente no se puede trabajar con todas las fuentes y hay que concientizar el proceso de cómo vamos a seleccionar las fuentes que vamos a utilizar, ¿no? Y en ese campo, el concepto de textos vivos me parece muy relevante en el sentido de que tenga digamos, el texto tenga algo que ver con una práctica, ¿no? Y un uso por parte de los actores, ¿no? Entonces, y eso me hizo pensar en nuestro proyecto que sería para como un diccionario, pero que va hasta el tiempo presente, de cómo incorporar fuentes, digamos, fuentes, textos vivos o algo vivo, que sería, por ejemplo, generar, por ejemplo, entrevistas con jueces, abogados, intérpretes, pero todo esto, cómo llegar a hacer una selección, eh, teniendo en cuenta que algunas, como me parece súper interesante el concepto de algo vivo, porque, por ejemplo, hoy en día existen traducciones al maya de textos, digamos, de textos jurídicos. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estas traducciones realmente tienen usuarios? Entonces, esto me pareció súper interesante para a la hora de no incorporar en la definición de las fuentes cosas que son un poco exóticas o periféricas en la manera en la que se practica la traducción, ¿no? Y efectivamente incorporar también, tener actualmente la posibilidad de incorporar la experiencia que han acumulado a lo mejor jueces con los que Rodrigo trabaja mucho con jueces. Entonces, cómo se puede incorporar su propia experiencia de juicios en los que han juzgado casos, en los que han tenido, bueno, no sé, testigos mayas o... Entonces, esta cuestión me pareció sumamente, digamos, fundamental a la hora de construir un corpus también multidisciplinario en la forma en la que vamos a abordar el proyecto, ¿no? Y bueno, no sé, esto sí me generó ese tipo de dudas, ¿no? Y luego el otro comentario que te quería hacer era un poco sobre lo que a lo mejor tiene que ver con lo que comentó Rodrigo al final, esta tensión que hay entre un diccionario que también es un poco normativo, porque va creando como un consenso alrededor de la definición de algo, y esta dimensión práctica viva y en constante actualización del derecho, y cómo se va resolviendo finalmente esta, no una contradicción, sino que es una pequeña tensión. Que de hecho no tengo la respuesta, simplemente es como un comentario, pero que me surgió también la duda al escucharte. Bueno, eso Sí, sería como... sí, sí, gracias, Caroline. Sobre lo primero,
El proceso de seleccionar nuestras fuentes fue larguísimo. Esto cuando el proyecto surgió, yo no trabajaba en ese proyecto todavía, pero lo escuchaba y sabía que había reuniones y reuniones y reuniones escogiendo las fuentes. Y sirvió mucho el criterio de la circulación. Entonces, si era un texto manuscrito que nunca se imprimió, o un texto que nunca circuló, o un texto que alguien sabe que está en la universidad y nadie sabe dónde terminó, ese no iba a ser muy útil. Eran textos que fueran usados en tribunales o textos usados en las bibliotecas o que supiéramos que estaban, que habían sido muchas ediciones. Eso también era clave. Y eh, pensar que cuando la gente trabaja las voces, siempre dice, yo tengo unos documentos de archivo que dicen otra cosa a lo que está diciendo el texto, contraponiendo teoría y práctica. Entonces, también otra de las líneas metodológicas que hemos propuesto es tratar de evitar esta división, teoría y práctica, como la ley dice una cosa, pero mi práctica, que es mi documento de archivo, dice otra. Lo que estamos diciendo es que ambas son dimensiones de la práctica. Tanto la teórica, porque les he contado, teórica entre comillas, la historia de cada uno de estos textos que son basados en experiencias locales, como el documento de archivo. Entonces, ambas, el archivo y la otra, son formas de una misma, son caras de una misma forma de hacer las cosas. Entonces, un poquito para contarte cómo esos criterios para la selección de fuentes puede servir. Luego, sobre el consenso que dan algunos términos, eh, ahí a mí me parece muy bonito ver que los términos en el fondo son muy flexibles. Entonces, sí que damos una definición de qué era algo, pero al mismo tiempo decimos que se usaba de diferentes formas o que tenía más de un significado. Y de hecho, Murillo Velarde lo repite varias veces. De esto hay un significado lato, raso, luego otro preciso, luego hay una taxonomía. Nos vamos a referir a este, que es el que les quiero enseñar a mis estudiantes. O en términos de delitos, perdón, de pecados, hay una gran flexibilidad entre un pecado, si era pecado o no, dependiendo de si la persona era consciente de que la intencionalidad, digamos, de la persona. Entonces, no hay una sola, no hay no hay, sí, puede haber una definición de las cosas, y la hay, porque es un diccionario que queremos decir de qué se trata, pero toca un poquito mostrar cómo eran de flexibles los límites mismos en que se construía ese término. No sé si te respondo un Sí, poco a la pregunta. sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, también creo que el enfoque también histórico mismo hace Mm, que se relativiza la dimensión un poco monolítica de la definición, porque se toma sí, en cuenta también los cambios a los que están sometidos digamos, la voz, ¿no? sí, 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 sí. A lo largo de la experiencia ya estar publicando las primeras 90 voces, nos dimos cuenta que era muy importante la primera página de la voz. Es decir, poder decirles esto era más o menos, se entendía por esto y en América implicó estos debates. Y aquí vamos a hablar de todo esto. Pero con que estuviera muy claro esa primera entrada de qué es un instituto, así el artículo al final tenga 100 páginas, pero que la primera hoja sea muy clara en cómo lo entendía alguien en esa época y los múltiples debates que hubo, ya era para nosotros, ya es para nosotros suficiente. Eso como estrategia editorial, digamos que ha servido mucho, porque uno podría empezar a escribir sobre algo sin parar, o un libro, pero Mm. nos sirve tener la estructura del diccionario pensando que podemos ofrecer una definición y el debate principal que hubo. Eso nos es muy útil. Sí. Y otra cosa más interesada, pero bueno, a ver si en tus como comentarios transversales, viste que también hay cierto énfasis en la traducción interlingüística. Hmm. Sí, hay varios autores que prestan atención al tema de cómo se tradujo una voz, un concepto en las lenguas indígenas y si ese enfoque lo ves un poco transversal o Esa es una buena pregunta y no he estado pendiente de eso, porque hay otra cosa que hacen estos autores. Eh, ellos tienen una experiencia en un lugar y luego tratan de generalizar. Mm, Entonces evitan, por ejemplo, decir, y esto se dice así acá,
O bueno, hay Ujú. unos que o sí lo dicen, pero luego más adelante ellos tratan como de salirse de ahí. Entonces, Murillo Velarde, que es uno de nuestras gran guías, sabemos que trabajó toda su vida con los tagalos en Filipinas. Y decíamos, ¿cómo puede ser que está escribiendo de los indígenas de allí y nosotros en cuál indígena estamos pensando? ¿A qué indígenas se refiere? Los indígenas de Filipinas, ¿cómo eran? Y mi colega Anabel Soler, que es mi colega del diccionario, ella justamente está escribiendo un artículo sobre cuál es la experiencia de este jesuita en Filipinas, su experiencia con los indígenas de allí, los indios tagalos, y por qué no la pone a veces tanto en su manual, o dónde queda a veces incluida y dónde no. Él tiene mucha experiencia, él escribe una gramática, muchos de ellos escriben gramáticas, catecismos, y también toman la decisión de en qué lengua escribir. Eso es algo interesante. Lo tendría que pensar, pero eso sería, te podría invitar a escribir algo sobre una consideraciones transversales pensando en la lengua. Lo voy a anotar como posibles cosas interesantes que pueden seguir saliendo. Gracias, Pilar. No sé si Rodrigo quiere volver a tomar la palabra o Atsin, no sé. No, por mi parte, bueno, no es que son muchísimas cosas, ojalá, o sea, hay tantas formas posibles de poder organizar un diccionario de esta naturaleza y de hecho lo que estaba pensando igual era si entiendo que no estuviste al inicio, ¿no? Con el proceso de selección de fuentes, si tuvieron como referente algún otro diccionario que te sirviera de modelo o fue algo, ¿no? No, todo lo Cómo contrario. fue. Sí, un modelo de cuál no seguir, sí hubo, pero un modelo de cuál sí no. Y acá en el instituto tenemos también otro diccionario, que es el diccionario de conceptos filosófico-jurídicos, morales, de la Escuela de Salamanca. Em, y ellos en el momento de decir las voces fue mucho más demorado que nosotros y las fuentes también. Y por tanto el diccionario también. Y hay momentos en que toca tomar decisiones editoriales. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen un corpus de fuentes mucho más amplio, pero la forma en que escriben las voces es mucho más breve y concentrada. Y simplemente es de referencias sobre un concepto, por ejemplo, el concepto de alea, de juego, de aleatorio. Entonces, estos autores lo trabajan y en 3 páginas o en 4 páginas te hace referencias a lo que deberías saber, a lo que deberías buscar y haces el link y te lleva al portal de donde están las fuentes. Y esa fue otra decisión posible que uno puede hacer. Si acota las fuentes y las voces las alarga o agranda el corpus de fuentes y las voces las hace más concretas, por decirlo así. Eh, Hay muchos ejemplos de diccionarios recientes. Bueno, estos son el nuestro y el de Salamanca son los que te podría recomendar mirar para el proceso de ustedes. Pero ese momento de escoger las fuentes creo que es fundamental. Y las voces, son como 2 momentos importantes que hay que pensar muy bien. Sí, sí, gracias, porque al menos pensando en diccionarios maya, español, ¿no? Que suelen ser más, en términos convencionales del diccionario de esta palabra, se define de tal Mm, forma y, bueno, en mm. este caso otras fuentes. Este, lo que, a lo mejor lo que voy a decir es muy errado, pero bueno, varios de los artículos que tienen publicados sobre voces es más como una enciclopedia ¿no? Que como un diccionario de la traducción o algunos de los Claro. distintos usos, en el que realmente te dan un artículo, ¿no? Entonces, no sé si, digo, esa es una discusión más de términos, que para un diccionario ciertamente es fundamental, pero este, siendo que se fue en algún momento más hacia una enciclopedia, ¿por qué mantener el nombre diccionario? O no sé si es algo que estuvo presente. Em,
Sí, yo el nombre todavía no está fijo, porque todavía no está firmado el contrato con la editorial ni está impreso. Mientras todo sea digital, se puede cambiar bastante fácil. En el momento en que ya se imprima, quizás cambia, pero sí, yo he querido cambiarle el nombre. Sin embargo, me han insistido en que deberíamos seguirlo llamando diccionario, así sea una compilación de artículos. Otra cosa era que al comienzo yo quería que conservara este orden porque tiene un sentido, ¿no? Esta arquitectura tiene un sentido. Sin embargo, creo que en la versión impresa lo vamos a hacer alfabético. Al volverse alfabético, digamos que regresamos más al ámbito de los diccionarios y publicamos de la A a la C, de la C a la así, etcétera. Ujú. Pero sí, digamos, son preguntas abiertas que gracias por decírmelas. No, no las he pensado mucho, ¿no? La diferencia entre la enciclopedia y el diccionario. De enciclopedia siento a veces que suena más del siglo XIX, Ah, sí, que es pero algo que no queremos hacer. ujú. Sí, 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 sí. No, pero por mi parte no, felicidades, porque es un trabajo realmente, pues, monumental, ¿no? En la cantidad de artículos, su extensión, su calidad, sobre todo. Así que muchísimas felicidades. No, muchas gracias y con gusto me encantaría poder participar del proceso de ustedes de pensar, de cómo, cosas más concretas en que les pueda ayudar. Bienvenidos a decírmelo. Pues muchísimas Sí. gracias. Gracias, Pilar. Sí, en eso estamos. A ver si te solicitamos en algún momento para consejos prácticos, pero bueno, ya nos ayudó mucho. Y además, bueno, yo sabía un poco de cómo habían, porque como participé a las reuniones de metodología, pero me viene bien cómo lo presentas tú, porque se ve también la acumulación de experiencia y me gustó Mm, mucho la forma en que lo presentaste. Así que sí, seguramente volveremos a, porque la otra cuestión es que me gustaría también tener como una experiencia de gente que hizo como un diccionario, pero de términos técnicos para ujú, empresas a lo mejor, a través ujú, de, elaboraron como, no sé cómo decirte, pero metodologías para lograr un consenso en el uso mayoritario de una voz para evitar dispersión y confusión. Entonces, podríamos, como decía Rodrigo, ¿no? Cruzar experiencias de distintos diccionarios con mm, metodología diferente y mm, objetivos diferentes y sí, encontrar a lo mejor una vía media que convenga al objetivo que... Y también súper interesante toda la cuestión sobre los usuarios, que efectivamente ujú, una cuestión muy importante es pensar en a quién va destinado y para quién puedes, qué comunidad puedes tener uso, ¿no? Un juez, ujú, un abogado, un estudiante, un usuario maya. Entonces, esto también creo que es súper interesante tenerlo pendiente, pero también ir incorporando esta perspectiva en la forma misma en la que vamos a ir trabajando, ¿no? En todo mm. caso, sí, sí, pues como trabajo en progreso, ¿no? En proceso. Sí, sí, así es, así es. ¿Estoy escuchando el eco? Un poco, pero no, nada, nada grave. Nada, muchas gracias de nuevo a ambos y abiertos al diálogo y bienvenidos a futuros encuentros. Gracias, Ok, Pilar. Bueno, pues entonces Bueno, damos fin a la conferencia de Pilar, agradeciéndola de nuevo por la intervención de hoy y invitándolos a la próxima sesión que Rodrigo, no sé, no me acuerdo quién intervenía. sí. La próxima sesión, bueno, porque esto hemos mezclado entre sesiones más de discutir algún texto, leer algún texto y comentar el texto y ujú, otras textos vivos, esperemos que sí. Y de tener invitadas, como en este caso Pilar. La próxima invitada es el 21 de abril, es la doctora Cristina Kleiner de la Universidad Veracruzana sobre interpretación comunal, otras maneras de interpretar. Entonces, ujú. pues de nuevo igual extiendo el agradecimiento a ambas, y voy a dejar de grabar, ¿no? A ver.